Días. Vamos a comenzar el segundo seminario, que va a ser un seminario web sobre transferencias a la infancia en Uruguay. Vamos a tener dos presentaciones. Ahora voy a presentar a las personas que lo van a hacer. La organización del seminario va a ser la siguiente. Vamos a tener 45 minutos dedicados a las presentaciones. Luego, entre 10 y 15 minutos de comentarios y reflexiones acerca del tema del seminario, que van a estar a mi cargo. Y luego tenemos un espacio para discusión, para preguntas y discusión. Así que les pedimos que nos hagan llegar las preguntas o comentarios que quieran hacer a los panelistas y van a ser retomados y respondidos al final de la presentación. Esas preguntas se pueden hacer llegar a través de la función de chat y las pueden ir enviando durante las presentaciones, además, y nosotros las vamos recogiendo y sistematizando para retomarlo sobre el final. Los panelistas que nos van a acompañar y van a hacer las presentaciones son Matías Rodríguez y Gabriel Lagomarsino. Matías es el director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay y Gabriel Lagomarsino es el vicepresidente del Banco de Previsión Social. Los dos tienen amplia experiencia en trabajo en temas de protección social y políticas públicas. Entonces yo te estaría dando paso a Matías, que va a hacer la primera presentación. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Es un gusto poder compartir la experiencia de Uruguay en materia de políticas sociales y particularmente del programa de asignaciones familiares. Vamos el agradecimiento, por supuesto, a CEPAL y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por la posibilidad de compartir la experiencia del Uruguay. Nuestra presentación con Gabriel va a tener dos partes. Una primera parte a mi cargo, donde vamos a tratar de enmarcar un poco dónde se ubican el nuevo régimen, las modificaciones que ha recibido el programa de asignaciones familiares en Uruguay en la última década, tratar de enmarcarlo en un conjunto de transformaciones del sistema de protección y de bienestar social de nuestro país, para luego detenernos sí, ya más en profundidad en la experiencia concreta y en el nuevo régimen de asignaciones familiares. Entonces vamos a empezar introduciendo algunos aspectos que tienen que ver con el conjunto de las reformas que se han venido procesando en estos últimos 10 años. Vamos a dar lugar entonces a la presentación. Es importante mencionar, no estoy pudiendo acceder a la... Ahí va. En este sentido vale la pena comenzar diciendo que en el año 2005, con la asunción del Frente Amplio en el Gobierno Nacional, Uruguay inicia un proceso de profundas transformaciones en la agenda social y en la institucionalidad. Esto está vinculado a la creación de nuevas institucionalidades. Se crea el Ministerio de Desarrollo Social, organismo que nace con una vocación dirigida, asociada al desarrollo de políticas de atención a la vulnerabilidad social, de atención a la emergencia social. Hay una vocación de desplegar y de fortalecer la red de asistencia e integración social a través de distintos dispositivos, pero el Ministerio de Desarrollo Social viene a cumplir una función clave, fundamental, en lo que refiere a la coordinación y a la articulación de las políticas sociales, tanto a nivel central como a nivel del territorio. En ese sentido, se pone en marcha una nueva arquitectura de la coordinación de las políticas sociales. Ahí ustedes pueden ver algunos de los ámbitos que se han creado del 2005 a la fecha. Se crea un gabinete social, un ámbito político estratégico que reúne a los ministerios a los ministros del área social, un gabinete que cuelga del Consejo de Ministros. Luego se crea un Consejo Nacional de Políticas Sociales, un ámbito político, digamos, más programático, que tiene la tarea de avanzar en el diseño y en el asesoramiento, en el diseño, en la puesta en funcionamiento de distintas iniciativas programáticas, al mismo tiempo que asesorar al gabinete social. Se crean también un ámbito de articulación de las políticas sociales en el
territorio, ¿no? Son las mesas interinstitucionales de políticas sociales, un ámbito que también reúne a todos los organismos públicos vinculados al área social, y cada uno de estos ámbitos son ámbitos coordinados especialmente por el Ministerio de Desarrollo Social en este rol que comentaba recién. En ese sentido, algunas de las transformaciones que se procesaron en Uruguay desde el 2005 a la fecha están asociadas a distintas sectoriales de política pública. Uruguay pone en marcha en el 2005, del 2005 al 2007, el Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social, y a partir del 2007 pone en funcionamiento el Plan de Equidad, digamos, una estrategia y un marco político que da lugar a la puesta en funcionamiento de distintas iniciativas de reformas sectoriales. Una de ellas refiere a la agenda educativa. Uruguay procesa un conjunto de decisiones que tienen que ver con el incremento presupuestal, destinando el 4.5% del Producto Bruto Interno en la educación. Actualmente existe un compromiso de ir hacia un 6% del Producto Bruto Interno. Este incremento en el gasto, en la inversión en la educación, estuvo asociado a un conjunto de políticas y de mejoras, ¿no? De mejoras edilicias en infraestructura, una apuesta fuerte a la descentralización y a la diversificación de la oferta educativa universitaria. Se terminó de universalizar el acceso al boleto estudiantil de manera gratuita, por supuesto, a estudiantes de la educación media, básica y superior, de los estudiantes de la educación pública de todo el país. También se desarrollaron distintos programas de integración educativa, particularmente atendiendo al fortalecimiento de las trayectorias, a la revinculación y a la sostenibilidad de la educación media, y también trabajando aspectos que hacen a la vinculación entre el primer ciclo y la educación media. Uruguay avanza también en un nuevo marco legal. Hay una nueva ley de educación que también establece una nueva forma de organización de la educación pública de nuestro país, y avanza tal vez en uno de las iniciativas más conocidas, que es el Plan Ceibal, un plan que tiene como objetivo universalizar el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación a través de la entrega de una computadora por niño y por adolescente que integran la educación pública de nuestro país. En materia laboral, Uruguay también inicia un conjunto de transformaciones profundas, ¿no? Uruguay crea el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, un instituto de carácter tripartito, con la participación de empresarios, trabajadores y del Estado, un instituto que tiene dentro de sus objetivos la formación y mejorar las oportunidades de inserción laboral, particularmente de aquellos sectores de la población que más dificultades tienen para entrar al mercado de trabajo. Uruguay avanza también en la aprobación de algunos marcos legales, como la Ley de Licencias Parentales o la Ley de Empleo Juvenil. Una ley, la primera, que avanza en mejorar la corresponsabilidad entre varones y mujeres en el cuidado de los hijos, mejorando las oportunidades o las posibilidades ampliando las licencias para el cuidado de los hijos. Uruguay avanza en una ley de empleo juvenil que implica generar nuevos estímulos para que las empresas contraten a jóvenes. Es una ley que hoy está empezando a dar sus primeros pasos. Uruguay reinstala los ámbitos de negociación colectiva, instalando nuevamente o reconvocando los consejos de salario. Esto tuvo un impacto bien importante en términos de la recuperación salarial, en términos del reconocimiento de los derechos, y en términos del avance de la formalización también de los trabajadores de nuestro país. Uruguay logra, un indicador de esto es que los afiliados a la Central de Trabajadores de nuestro país se triplica. Uruguay también avanza en un nuevo marco legal que reconoce y protege de manera particular a algunos sectores laborales históricamente desprotegidos, como los trabajadores rurales y las trabajadoras domésticas. En fin, en Uruguay se procesaron profundas transformaciones que tienen que ver con la agenda laboral y con el reconocimiento y el avance en materia de trabajo decente.
También Uruguay avanza en la reforma de la salud. En ese sentido, Uruguay puso en funcionamiento el Sistema Nacional Integrado de Salud, asociado a un Seguro Nacional de Salud y a un Fondo Nacional de Salud. Una reforma y un sistema de salud con un horizonte universalista, al mismo tiempo que incremental, en la medida que se van incorporando distintos sectores de la población, y con un enfoque y con una búsqueda de abordaje integral a través de la puesta en funcionamiento de programas especializados, asociados a ciclos de vida, primera infancia, adolescencia, y a programas especializados vinculados a distintas áreas de la salud, y sobre todo fuertemente asociado al desarrollo de metas prestacionales y de metas asistenciales en relación a estos programas. La reforma busca profundizar la accesibilidad económica, sobre todo estableciendo mecanismos específicos para poder hacer uso de las distintas prestaciones que ofrece el nuevo sistema integrado de salud, a través de rebajas, exoneraciones de tickets en medicamentos, en fin, órdenes. Uruguay, al poner en funcionamiento este sistema integrado de salud, logra triplicar el número de personas incorporadas en relación al seguro anterior. Cuando hablamos de protección y cuando hablamos de bienestar, también es necesario hacer referencia a la reforma tributaria que Uruguay también procesa. Uruguay puso en funcionamiento un cambio en el esquema tributario que tuvo como objetivo avanzar en la equidad vertical y horizontal, es decir, que paguen más los que tienen más y que paguen lo mismo aquellos que tienen los mismos ingresos. Una reforma que también tuvo como objetivo constituirse en un estímulo a la inversión productiva y al empleo. Una reforma que buscó racionalizar y simplificar también el esquema tributario, el esquema de impuestos, y que incorpora algunas novedades como es la exoneración del IVA en las transferencias no contributivas. La reforma realmente tuvo un impacto bien importante en términos de reducir la desigualdad en nuestro país. Uruguay en este periodo también avanza en el Sistema Nacional de Cuidados. Particularmente en el periodo anterior, Uruguay logra avanzar en el diseño de este Sistema Nacional de Cuidados. Uruguay tiene en el presente y potencialmente en el futuro un déficit importante en materia de cuidados, tarea que particularmente se ha depositado en las familias y particularmente en las mujeres. El cuidado de las personas dependientes es un desafío que tiene nuestro país, que está fuertemente relacionado con la posibilidad y con la necesidad de que el Estado se involucre en el despliegue de distintas estrategias que apunten a responder a una situación que muchas veces ha impedido que mujeres, que las mujeres que es donde se depositan particularmente los cuidados, les ha impedido sostener su inserción en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Actualmente el sistema está sustentado sobre la base de la corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y las familias, al mismo tiempo que la corresponsabilidad entre varones y mujeres, y en este sentido, en el actual periodo de gobierno se va a poner en funcionamiento este sistema que va a poner foco en la primera infancia, en las personas con discapacidad y en las personas mayores con niveles de dependencia alta. Uruguay también, es bueno decir que en el marco de este conjunto de reformas también avanza en la construcción de algunas hojas de ruta en relación a algunos grupos de población en particular y atendiendo los ciclos de vida, y en ese sentido se elaboró el plan de acción de la ENIA. La ENIA es la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia. Se elabora también el Plan Nacional de Juventudes y el Plan de Vejez y Envejecimiento. Cada una de estas son hojas de ruta impulsadas por los organismos especializados en cada uno de estos ciclos de vida, pero que se construyeron de manera interinstitucional y que buscan avanzar y transversalizar también la mirada y la perspectiva generacional en el conjunto de las políticas sectoriales. De la misma manera sucede con las perspectivas transversales. Uruguay también ha recorrido y avanzado de manera importante en la agenda de género, de diversidad sexual y en el enfoque étnico-racial. Existen varios ejemplos que también ubican y posicionan a Uruguay en un avance importante en esta materia. Es importante
detenernos un segundo en algunos datos. Uruguay logra bajar, a partir de la puesta en funcionamiento de este conjunto de reformas que hoy estamos mencionando de manera muy rápida, porque el objetivo de este encuentro pasa por contar el programa de asignaciones familiares y los ajustes que se han y las transformaciones que hemos venido procesando, y por eso estamos haciendo un repaso muy rápido, pero de todas maneras es importante cerrar esta primera parte mencionando algunos datos. Uruguay logra en el 2004, casi el 40% de la población se encontraba en situación de pobreza. Uruguay hoy logra reducir en 30 puntos la pobreza. Uruguay logra reducir también la extrema pobreza, la indigencia, de casi un 5% a 0.5%. Uruguay registra hoy una desocupación, la desocupación más baja desde que se mide la desocupación en nuestro país. Esto es un elemento bien importante. Pero lo particular de esto, que esto se da en un contexto de fuerte crecimiento económico y al mismo tiempo de puesta en funcionamiento de todo este conjunto de reformas, pero Uruguay avanza también en la reducción de la desigualdad. Y ahí tenemos el Gini que nos muestra justamente los avances que hemos tenido, y esto marca un elemento diferencial en el rol que las políticas sociales y que el sistema de protección y de bienestar ha jugado en este periodo, porque si nosotros miramos la década del 90, particularmente, Uruguay también crece económicamente, Uruguay también logra avanzar en reducir la pobreza, pero no logra reducir la desigualdad. Este creo que es uno de los principales logros que Uruguay ha tenido en un marco de profundas transformaciones, de incremento del gasto público social, pero también de reorientación del gasto público hacia las generaciones más jóvenes. Yo termino esta primera parte mencionando, dándole lugar a Gabriela Lagomarsino, que se va a detener en otro de las reformas o de los pilares también de las transformaciones que hemos vivido en nuestro país, que es el nuevo régimen de asignaciones familiares, pero también vale mencionar que Uruguay también avanza en otras transferencias monetarias, creando el programa de asistencia a la vejez, un programa que busca cubrir a las personas entre 65 y 70 años de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad, dando cobertura a una transferencia a esta población que en el régimen anterior no estaba cubierta, y también se incorpora una nueva transferencia monetaria que es la tarjeta Uruguay Social, una tarjeta que tiene como objetivo la seguridad alimentaria y que está dirigida a la población que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad, y que también forma parte de las transformaciones que se han incorporado en materia de transferencias monetarias. De esta manera terminamos la primera parte. Vamos a darle lugar entonces, para detenernos más en profundidad con las asignaciones familiares, le damos lugar a Gabriela Lagomarsino. Bueno, buenos días a todos los amigos que están participando de los diversos países. Me voy a centrar entonces más específicamente en el programa de asignaciones familiares, que es un programa de vieja data de Uruguay, está reflejado en las normativas de la ley 15.084 del año 1943, donde se corona en esa década del siglo XX la extensión a los diversos programas tradicionales de la seguridad social en Uruguay. Nuestro país es reconocido como uno de los pioneros en la región en el desarrollo temprano de los programas de seguridad social. Existieron ya prestaciones de seguridad social antes que existiera la primera Constitución de la República, en 1830, porque desde antes ya se pagaban pensiones a las viudas de los luchadores por la guerra de independencia o a los lesionados por esa misma razón. En particular, el programa de asignaciones familiares nace en ese año, en el 43, como producto de las negociaciones colectivas que tenían trabajadores y empresarios a través de los consejos de salarios en las negociaciones colectivas. Este es un rasgo también típico de la participación social que ha existido en la seguridad social de nuestro país a lo largo de las décadas y hasta la altura de los siglos, donde este aspecto también marca una impronta importante. Pero dicho programa
estaba, como eran en general los programas de seguridad social en el país hasta el siglo XX, enfocado principalmente o casi exclusivamente a los trabajadores del sector formal de la economía, es decir, aquellos que cotizaban a la seguridad social y que por esas cotizaciones generaban los derechos en general de los diversos programas de seguridad social, jubilaciones y pensiones, seguro de desempleo, subsidio por enfermedad y en particular las asignaciones familiares. Como vemos, con el correr de los tiempos, este programa fue perdiendo eficacia para los objetivos que tenía planteado en sus primeras instancias, que era una ayuda económica a los hogares uruguayos de los trabajadores que tuvieran inserción en el mercado formal de trabajo y a su vez que tuvieran hijos menores a cargo en el hogar. Pero ya en la década del 90 puede verse, por ejemplo, si ustedes ven esas líneas, nosotros tenemos en el eje de las abscisas los deciles de ingresos, del 1 hasta el 10, y en el eje de las ordenadas tenemos la proporción de hogares cubiertos por los beneficios de la asignación familiar. Podemos ver típicamente la línea celeste que tiene una forma de campana, lo cual está indicando que los hogares de los deciles de ingresos de menores, o sea, las personas más pobres o más vulnerables a la pobreza, no les llegaba la asignación familiar como si les llegaba a los sectores medios. Eso lo está indicando la forma esa de campana, y luego en los deciles de más elevados ingresos también la proporción de hogares viene bajando. Este es un defecto, digamos, que ya existía y que al haber cambiado las condiciones económicas sociales del país, el programa con su diseño original ya no estaba respondiendo a las nuevas necesidades que tenía, los nuevos desafíos que tenía el Uruguay. En el marco de los objetivos y transformaciones que se plantean en el plan de equidad. Fundamentalmente, hay una gran diferencia con los destinatarios del beneficio, mientras que la ley tradicional, los mismos eran los hijos de los trabajadores que cotizaran a la seguridad social, es decir, al Banco de Previsión Social, que es el Instituto de Seguridad Social del país. En el caso del plan de equidad, los beneficiarios son aquellos menores que viven en los hogares cuya condición es de vulnerabilidad socioeconómica. Esta condición de vulnerabilidad socioeconómica se define como una definición media ad hoc, digamos, que está pensada en definitiva para extender la asignación familiar a los hogares, digamos, que antes no les llegaba debido a la normativa preexistente que existía en la asignación familiar tradicional. Hay un cambio entonces de enfoque a quién va destinado. En primer lugar, en un caso a los trabajadores del sector formal y en el otro caso a los sectores de vulnerabilidad socioeconómica. Aquí hay un detalle importante que tiene que ver un poco con las características y con las innovaciones que se plantean en el caso uruguayo, es que la asignación familiar del plan de equidad puede llegar a los hogares cuyos padres
estén en el mercado formal o no de trabajo. Es decir, no discrimina exclusivamente a los sectores del sector informal, porque fue concebida, entre otras razones, para que los beneficiarios queden integrados al esquema de seguridad social y no como un sistema conformado por dos regímenes dicotómicos, uno para los excluidos del sector formal y otro para los que no están excluidos en el sector formal. Otra diferencia importante es que la tributario, es decir, a la persona que se le va a dar el dinero de la prestación, en el caso del plan de equidad, es siempre que fuera posible a la mujer. Esto se ve reflejado hoy en día que el 90% de las personas que cobran la asignación familiar del plan de equidad son mujeres, y esto tiene que ver con algunas condiciones, también con las políticas de género que se vienen implementando en Uruguay, y obviamente con la idea que las mujeres son mejores distribuidores del ingreso y más comprometidas con la felicidad del hogar que los varones, y esta, digamos, fue un poco las razones que llevaron a esta definición. Otra diferencia importante tiene que ver con los montos del beneficio, con el monto del beneficio. Ustedes ven ahí, primero les voy a decir como el criterio con que se define el beneficio en la asignación familiar del plan de equidad. El criterio es, además de las condiciones económicas, los hogares no pueden superar los $232, el equivalente a $232 por mes por integrante del hogar. Hay otras condiciones que tienen que ver con las condiciones de la vivienda, con la composición del hogar en su cantidad de integrantes, con las condiciones del nivel educativo de los miembros del hogar, con la situación sanitaria, en fin, con distintas variables que aproximan la probabilidad de pertenecer o no a lo que se define como el sector vulnerable de la economía, que tiene que ver con, obviamente, una correlación con la pobreza, pero no exclusivamente con la pobreza. Entonces se establece un índice de carencias críticas, se crea un algoritmo que en definitiva determina, a través de todas estas variables no monetarias, determina la probabilidad de pertenecer al sector parece que no sé si tenemos un problema técnico, seguimos. Se grabó por lo menos. Sí. Bueno, parece que podemos seguir. Bueno, decía que hay un índice de carencias críticas que determina la probabilidad de pertenecer al sector vulnerable, y a través del relevamiento de todos los datos del hogar se conforma el derecho. Otro elemento que distingue la nueva asignación familiar, la que venimos detallando con respecto a la anterior, tiene que ver con el monto de los beneficios. En el plan de equidad se paga un $47 por mes y por beneficiario por el primer hijo, más un plus de $20 si el menor beneficiario cursa estudios secundarios, estudios formales secundarios. O sea, en definitiva, para un estudiante de secundaria se paga un beneficio de $67, que es la suma de estos dos componentes, comparado con los $20 mensuales que se pagan en la asignación tradicional. Fíjense acá que estamos viendo que la nueva monto triplica el monto de la asignación tradicional. Y luego también hay una asignación, si el beneficiario es discapacitado, que también llega a $67. Y otras que tienen que ver si los niños están internados en el Instituto Nacional de la Infancia y Adolescencia. Luego también, en el plan de equidad, el monto se establece una escala de equivalencias con un coeficiente que determina que el pago por el segundo hijo
ya no es el de 47 dólares en el caso de que el niño fuera primaria, sino va a ser un poco menos, que tiene que ver con esa escala de equivalencia, porque lo que se perseguía acá era, en definitiva, como los sectores vulnerables, al menos en Uruguay, creo que en todas partes del mundo, tienden a tener bastante más hijos que el promedio, esa es la realidad de nuestro Uruguay. Tampoco esto estaba concebido como digamos, un fomento de la decisión de tener más cantidad de hijos en ese tipo de hogares. El pago en forma mensual, etcétera, ustedes pueden ver ahí luego con mayor detalle las características en contrapunto de los dos sistemas que hoy existen en Uruguay. Acá tenemos un cuadro de la cantidad de beneficiarios según el régimen legal. Detengámonos en el último año 2013, donde ustedes pueden ver que hay un total de casi un poco menos de 500.000 menores beneficiarios de la asignación familiar. Esto en Uruguay es más del 50% de los menores. Las personas que están entre 0 y 18 años apenas superan los 900.000. En Uruguay, un país que tiene 3.300.000 habitantes y una demografía avanzada en cuanto a promedio de edad. Y de esos casi 500.000 menores que hoy tienen la asignación familiar, la gran mayoría la obtienen por el plan de equidad, 370.000 aproximadamente por el plan de equidad, mientras que la asignación familiar tradicional, que está en la gráfica de abajo, la penúltima gráfica, digamos, a esta altura suma 120.000 beneficiarios. Y además se puede ver en la gráfica cómo ha habido un traspaso de beneficiarios de la asignación familiar tradicional hacia la asignación familiar del plan de equidad, lo que demuestra en definitiva que personas, hogares o trabajadores del sector formal de la economía también podían obtener el derecho a la asignación familiar del plan de equidad, que evidentemente en el caso que correspondiera lo iban a hacer porque el monto de la prestación, como vimos, superaba ampliamente el monto de la prestación de la asignación familiar tradicional. Acá pueden ver en este gráfico la comparación de montos promedio. En el plan de equidad 39 dólares, en la ley tradicional 17 dólares, es decir, está más que duplicado el valor en la nueva asignación familiar. En este otro gráfico se puede ver la relación con la línea de indigencia, o sea, de extrema pobreza, y la relación con la línea de pobreza del monto de la asignación familiar del plan de equidad. Ven que en el caso de la relación con la línea de indigencia, el monto equivale al 38% del valor de esa línea, del valor de la línea de indigencia, y en relación a la línea de pobreza es un poco superior a un 15%. Bastante más importante entonces la cobertura respecto a la línea de plan de equidad que obviamente que la de la ley tradicional. Este gráfico yo creo que es muy importante y además está indicando el éxito de la semifocalización o del problema fundamental que tenía el programa tradicional de la asignación familiar, que era que no le llegaba a los sectores más vulnerables. Otra vez vemos en el eje horizontal lo decile de ingreso y en el eje vertical la proporción de hogares que le llega a la asignación familiar, y vemos que la línea verde, que es el año 2011, ya más del 85% o aproximadamente el 85% de los hogares del decil 1, del decil más de menores ingresos, ahora es alcanzado por el beneficio de la asignación familiar que llamamos no contributiva, porque no es necesario contribuir a la seguridad social para obtenerla. En contraste con la situación del 2004, cuando los tibios intentos de reforma que existieron, la proporción de hogares que llegaba era del 30%. En suma, en este último gráfico puede verse la cobertura del impacto de las dos asignaciones familiares, y vemos que, por ejemplo, en el decil 1, a más del 90% de los hogares del
del primer decil, está llegando hoy el beneficio de la asignación familiar. Ahora vamos a repasar muy brevemente un análisis de impacto de la asignación familiar que se hizo en años recientes por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, y simplemente vamos a sintetizar qué es lo que, cuáles son los hallazgos de dicho estudio realizado en el año 2013. Fíjese, con respecto a la incidencia, antes que nada, para que tenga una dimensión económica, acá este gráfico presenta la prioridad fiscal y económica de la asignación familiar. En el total de la suma de los dos, vemos que el monto de las erogaciones que se pagan en Uruguay de las asignaciones familiares globales, sumadas a la del plan de equidad más la tradicional, equivalen a 0,4% del Producto Bruto Interno para el año 2013. Mientras que la prioridad fiscal, que se ve como la relación entre el gasto en la asignación familiar respecto a los gastos del gobierno central, equivalen a 1,73%. Y ahora sí le voy a mostrar entonces este análisis o estas conclusiones sobre el impacto de la asignación familiar en diversos aspectos o de diversas variables. Respecto, le voy a mostrar la del plan de equidad, fundamentalmente, que hoy es la asignación familiar que tiene mayores potencias y mayores posibilidades de tener impacto positivo respecto al bienestar social. Respecto a la incidencia de la pobreza o de la indigencia, vemos que la asignación familiar del plan de equidad es muy potente para combatir la indigencia, ya que prácticamente abate la indigencia a la mitad. Y estamos hablando del conjunto de los hogares, no solo los hogares que tienen menores a cargo. Respecto a la incidencia, o más que nada a la brecha, es decir, a la distancia promedio de todos los hogares uruguayos con respecto a la indigencia, a la pobreza, vemos una vez más que con respecto a la indigencia, el abatimiento de dicha brecha es también muy importante porque alcanza a más del 50%. Con respecto a la pobreza, la incidencia es menor, pero alcanza un 7% de los hogares, y es más importante también con respecto a la brecha de pobreza. Obviamente que la asignación familiar tradicional tiene menor incidencia al tener montos menores y a su vez al estar distribuida menos en los deciles de ingresos más bajos. Otras conclusiones que se arribaron en el estudio que estoy comentando de la Facultad de Ciencias Económicas tiene que ver con lo siguiente. Bueno, los efectos en pobreza e indigencia, la que acabamos de ver en el gráfico anterior. El programa no tuvo efectos significativos en materia de nutrición infantil ni en fecundidad. No era tampoco, ninguno de estos era ningún objetivo del programa. Como ya vimos, que la asignación familiar del plan de equidad, además, se estableció una coeficiente de equivalencia que tiene que ver también con esa definición de que no se quería estimular la fecundidad a través del mismo. Tuvo efectos positivos significativos en materia de asistencia escolar. En el caso de los adolescentes, según distintas especificaciones del modelo econométrico que se utilizó, ese efecto puede llegar a ser del 2 al 4%. Que también esto estaba más o menos en línea con otros estudios y con una correlación que se encontró que países de ingresos más altos relativos respecto a otros, quizás el efecto sea menor, digamos, a una tasa del 6% que se encontró en otras cuestiones. No se encontraron efectos sobre la oferta laboral,
es decir, no hay una retracción de la oferta laboral como se puede plantear teóricamente en algunos modelos, y se minimizan los efectos de la tasa de informalidad por su diseño, en el sentido de que las personas que tienen, o los hogares que tienen derecho a la asignación familiar de plan de equidad, no están excluidos del sistema formal por definición de la economía, y esto se da además en un fuerte contexto de la formalización del empleo, que en la última década alcanzó al 50% mayor. Hay una formalización del empleo del 50% mayor en estos momentos que en el año 2004. Luego, otro aspecto que también es interesante evaluar tiene que ver con las condicionalidades. Básicamente las condicionalidades en las dos asignaciones familiares son las mismas. Pertenecer a la educación formal de la economía, a la educación formal, digamos, de los centros de estudios, y también cumplir con determinados requisitos de control de salud. Esto busca lograr un impacto significativo de mayor largo plazo en las situaciones de pobreza e indigencia, por la relación que hay entre años de estudio y pobreza, y estimular el regreso a la permanencia de los beneficiarios en el sistema educativo formal. En Uruguay tenemos un problema que se está combatiendo, que es una relativa alta deserción estudiantil en el ciclo secundario, fundamentalmente, ya que en el ciclo primario es prácticamente universal. Se hace un monitoreo, se empieza a hacer un monitoreo a través de un sistema informático, a través de un procedimiento que se crea una nueva herramienta que tenemos en Uruguay, que es el SIAS, el Sistema de Información del Área Social, en donde se pueden realizar los controles en forma automática e informatizada. Pero la verificación del cumplimiento efectivo de las condicionalidades recién comienza a ser rigurosa a partir del año 2013 con este procedimiento, porque antes existían otros más artesanales que nos permitían un control demasiado exhaustivo. Y bueno, se supone que si la persona o los menores no van a la educación, no están estudiando, lo que se hace es suspender la prestación. Ahora, hay aquí un nuevo decreto que está vigente desde hace un mes, que hace que la prestación no se suspenda automáticamente, sino que se abre una ventana de tiempo para que tanto el Ministerio de Desarrollo Social junto a los gobiernos de la educación, el Consejo Directivo Central y los consejos de concentrados puedan hacer las instancias de ir a ver con los hogares por qué los menores no están concurriendo a la educación y poder entonces realizar acciones para reinsertarlos. Bueno, esto es en resumen, un resumen apretado, porque digamos ahora vamos a tener un comentario y vamos a tener para recibir las preguntas de ustedes y las dudas que se le hayan generado, que deben ser muchas por lo apretado que hemos planteado, pero podemos decir que algunas de las innovaciones centrales del nuevo sistema de asignaciones familiares tienen que ver con un indicador multidimensional para la focalización de las políticas. La no segregación de los beneficiarios por su pertenencia al mercado informal o formal de trabajo. Y que esta asignación familiar además se concibe en el marco de una nueva matriz de protección social que implica reformas sectoriales y una columna de transferencia de ingresos que tratan de combatir, de reducir la desigualdad y combatir la pobreza y la indigencia. Hay diversos desafíos que tiene el sistema uruguayo, que yo le dejaría a Matías que volviera, a plantearlo, por lo menos dejarlos un poco en titulares para después quizás en la conversación podamos profundizar en ello. Sí, particularmente tal vez hay un desafío que tiene que ver con la unificación de los distintos sistemas de transferencias monetarias que coexisten y que conviven, y cuando iniciábamos la presentación, en realidad marcábamos que Uruguay ha generado varios programas de transferencias monetarias y conviven
uno que es de carácter contributivo con otro digamos que es flexible en términos de incorporar a personas que están en el mercado formal de trabajo o que no lo están, y ahí hay un desafío importante en lograr unificar el sistema de transferencias monetarias hacia un único sistema. Hay un desafío específico, pero yo diría que también hay un desafío que tiene que ver con el lugar de las condicionalidades. Particularmente, eso es un debate que está instalado en la sociedad uruguaya y que seguramente vamos a tener que retomar y que discutir. Las condicionalidades de alguna manera constituyen o pueden llegar a constituir un elemento que a veces no contribuye de la mejor manera a la focalización, en la medida que estamos doblemente penalizando o culpabilizando a determinados sectores de la población que no logran insertarse en el mercado de trabajo, no logran insertarse en los ámbitos educativos. Con esto quiero decir que particularmente, esta es una opinión personal, particularmente entiendo que tenemos que concebir las asignaciones familiares más como un derecho, como una inversión en el punto de partida de la vida, como una inversión en determinados sectores de la población con los cuales tenemos una deuda histórica, y que contraponer derechos puede contraponer el derecho a la educación versus el derecho a recibir una transferencia monetaria, puede ser un elemento que en definitiva haga que queden por fuera determinados sectores de la población, porque tenemos en definitiva, ¿acaso podemos pedirle a una transferencia monetaria que logre, que avance en logros educativos? No tendremos en todo caso, como ya lo estamos haciendo por supuesto, que trabajar en la transformación de la oferta educativa, del sistema educativo, para lograr una oferta que sea lo suficientemente diversificada y comprensiva de las distintas trayectorias vitales y que permita justamente la integración educativa de sectores que muchas veces son expulsados. Entonces, creo que ahí hay un desafío, hay un debate importante en relación a las condicionalidades, porque uno de los requisitos para recibir la asignación familiar es estar inserto en el sistema educativo y bueno, y ahí tenemos un desafío en materia de la oferta, ¿no? Entonces, creo que este es un desafío importante que tiene que ver con el sinceramiento también de los objetivos, de las metas y del alcance que pueden tener este tipo de programas. Yo dejaría por ahí, no sé si vos, Gabriel, querés... Yo preferiría pasar rápidamente al comentario de Vero por la obra y poder recepcionar las inquietudes y preguntas. Este tema da para más, me imagino. Verónica, bueno, ya tendremos oportunidad. Si te parece, vamos contigo. Bien, muchas gracias a los dos por la presentación, que creo que fue muy interesante, sobre una cantidad de temas que podemos discutir. Antes de pasar a mis comentarios, que son comentarios y algunas preguntas concretas, quiero recordarles a los asistentes que en el espacio de documentos está colgada la presentación y además hay otros documentos vinculados con las transferencias monetarias en Uruguay que están disponibles. Y a su vez también recordarles que está abierto el espacio para enviar preguntas que quieran hacerles llegar a los panelistas. Bueno, yo paso a mis comentarios y, como dije, algunas preguntas concretas. Sobre la presentación de Matías, yo creo que fue muy clara en ilustrar el conjunto muy amplio de intervenciones de políticas públicas que hubo en Uruguay en la última década, que tuvieron mayor o menor grado de articulación y que implicaron un cambio muy relevante en el sistema de protección social uruguayo, tanto por las políticas mismas como por la institucionalidad en la que se insertaron, por la creación de MIDES, etc. Eso también implica que hay una interacción entre las políticas y entre los efectos de las políticas, y yo quisiera hacer un primer comentario sobre eso y retomar algunos aprendizajes, digamos, de la experiencia de Uruguay en términos de cómo interactúan estas distintas políticas, que son aprendizajes que tienen que ver también con un efecto, digamos, positivo, otro efecto positivo y colateral de todos estos cambios, que tiene que ver con la implementación de evaluaciones de impacto en las políticas públicas en Uruguay, que era algo relativamente
poco desarrollado, y que a partir de todos estos cambios me parece que hubo una modificación muy relevante del tipo de evaluación que se hace de las políticas públicas, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Y de esos trabajos de evaluación surgen algunos temas importantes que tienen que ver con los efectos o impactos sobre informalidad. Hay un trabajo muy interesante de una evaluación de impacto para Uruguay que hicieron Marcelo Bergol y Guillermo Cruces, que muestra que, por ejemplo, la implementación del FONASA, por el diseño propio del sistema, digamos, que implicaba la incorporación de los cónyuges luego de un tiempo de que se implementaba el sistema, tuvo un efecto positivo sobre la formalidad laboral, o sea, aunque no era, por supuesto que no era para nada, no estaba entre los objetivos específicos, pero sí tuvo un efecto positivo porque tenía, digamos, podía tener beneficios asociados a la pertenencia al sistema. Entonces, por ese lado hay políticas públicas que terminan o que afectan de alguna manera a indicadores fundamentales del mercado de trabajo como la formalidad. Como dijo Gabriel, es una variable que tuvo un crecimiento muy importante, la formalización del mercado de trabajo en Uruguay en la última década, y que tiene que ver con cambios sustantivos en las instituciones del mercado laboral, además del periodo económico, digamos, de crecimiento. Hubo muchos cambios vinculados con el mercado de trabajo, que también los mencionó Matías, como la negociación colectiva, salario mínimo, etcétera, que tienen que ver con esa formalidad, pero también las políticas afectan. Y por otro lado, la contrapartida, o sea, así como tuvimos este efecto, está también la evaluación de FAM, que algo mencionó Gabriel, que la evaluación muestra que tiene un incentivo a la mayor informalidad, o sea, no hay cambios, como dijo Gabriel, en la oferta laboral, pero sí hay un incentivo que tiene que ver con el diseño que tiene la política y con los tiempos de control, digamos, de ingresos, de verificación de ingresos para estar en el programa, etcétera. O sea, no es que de por sí una transferencia monetaria vaya a tener ese tipo de impacto, pero dependiendo de los detalles del diseño de la política, de los tiempos que se utilicen para controlar, etcétera, puede tener ese tipo de efectos. Entonces me parece que ahí hay todo un área importante, que es cuando uno tiene un conjunto de cambios tan grande y de políticas que están interactuando, bueno, cuáles son los efectos cruzados que pueden ser virtuosos o no, y el ejemplo de Uruguay muestra algunos de estos efectos. El segundo punto que quería retomar es el de las condicionalidades, que me parece que, como dijo Matías, es un tema, es una discusión que Uruguay tiene que dar de alguna manera, tiene que avanzar un poco más de lo que se avanzó hasta ahora y definir exactamente qué es lo que se quiere con la transferencia y qué tipo de política se va a hacer. Uno es el nivel normativo, o sea, desde una perspectiva de derechos tiene sentido tener una política de transferencia con una condicionalidad. Esa es una discusión que hay que dar y resolver, aparte de la que tenga que ver con la evidencia empírica, o sea, aparte de lo que tenga que ver con que si la condicionalidad termina ayudando o no a conseguir los objetivos de la política. Me parece que son dos niveles distintos. Uno es el más conceptual de qué tipo de política y con qué fundamento, y el otro es qué nos muestran las evaluaciones de los impactos de las condicionalidades. Sobre eso, en realidad, las evaluaciones de los impactos que tienen las condicionalidades en los distintos programas de la región, que son muchísimos, tienen una evidencia muy mezclada, digamos, y no es claro, o más bien en general no hay evidencia de que la condicionalidad, o sea, de que los impactos positivos no se hubieran conseguido si no hubiera existido la condicionalidad. O sea, que el fundamento de que se mantiene porque es un componente muy importante para alcanzar los objetivos es dudoso, por lo menos si miramos la evidencia que hay en los otros países. El otro aspecto es más bien de economía política, o sea, se mantienen porque de alguna manera la población apoya más este tipo de programas cuando está asociado a un efecto de condicionalidad. Entonces, me parece que esos son como los caminos, las áreas donde hay que pensarlo y discutirlo y blanquear un poco esa situación para que no sea, existe la condicionalidad, pero no se controla y después se controla, etc. O sea, como llegar a una conclusión sobre exactamente qué queremos en esos temas y si es por un tema de economía política que se está manteniendo. Creo que el
cuando comenzó el control que mencionó Gabriel a partir de, creo que fue a mediados del 2013 que se controlaron las condicionalidades, hubo una discusión pública sobre si estaba bien, si estaba mal, la opinión pública tenía una visión sobre eso, me parece que son cosas que hay que seguir en esa discusión para tener claridad sobre esos aspectos. Y ahí yo tengo dos preguntas concretas para hacerles a los panelistas, que una es si se hicieron estudios sobre los casos de las personas que hubo que se bajaron de la política, exactamente qué condicionalidades no cumplían y por qué, o sea, cuál es el tipo de restricción que está existiendo. Creo que ahí hay un aprendizaje para hacer, si es que hay una mayoritaria, también capaz que son un cúmulo de causas múltiples y no se puede decir, bueno, el gran problema está siendo este. El otro es el tema del decreto reciente de septiembre que permite que haya un espacio de un mes para esas acciones conjuntas. Entonces quería ahí consultar si podían ampliar un poquito qué tipo de acciones son las que se está pensando, y también si ese espacio, o sea, de dónde surge el tiempo que parece relativamente de corto para hacer una coordinación interinstitucional y llegar a los hogares y lograr un cambio de ese tipo. O sea, qué consideraciones hubo para esa determinación de un plazo de un mes. Después hay otros temas que me parecen interesantes sobre la experiencia de Uruguay en las transferencias, que tienen que ver con aspectos puntuales del diseño y con aspectos de la gestión. Con aspectos puntuales del diseño es el tema de la actualización de los montos de la AFAM, que capaz que los panelistas pueden explicar un poco el diseño de la política, que me parece que es importante para que no suceda lo que ha sucedido en otros momentos, que es la pérdida del poder adquisitivo de las transferencias. A su vez ahí creo que hay otro tema que está pendiente en Uruguay, que es las distintas prestaciones, los sistemas de actualización que tiene, por ejemplo, la tarjeta de Uruguay Social, las asignaciones, o sea, ahí hay un tema también de coordinación de las políticas y de coordinación de los criterios de un aspecto que puede parecer menor, pero que en la práctica termina no siendo menor, y sobre todo cuando hay aumentos de la inflación. El otro es el tema de la información, del sistema de gestión de la política. Se mencionó la creación del CIES, que es también una cosa muy innovadora, para un sistema informático muy innovador para Uruguay, es una fortaleza importante de la política, pero yo quería hacer la pregunta de si hay un mecanismo de actualización de la información de base que se recogió, digamos, de cuando las personas se inscriben al programa. Y después, bueno, tenía dos preguntas más que son muy concretas. Una, si hay algún vínculo pensado entre el sistema de cuidados y las AFAM, que tampoco tengo claridad cuál debería ser, pero si hay una coordinación entre esas dos políticas, una articulación. Y sobre las perspectivas futuras de la transferencia, o sea, las transferencias la cobertura se incrementó mucho en un ciclo económico de expansión. Ahora probablemente estamos en una coyuntura que no es tan positiva como la que tuvimos en la década anterior. Entonces, si hay algunas previsiones sobre el mantenimiento de la prioridad fiscal, el incremento, etcétera. Y lo otro es una pregunta concreta sobre la unificación de AFAM, que me parece que es un tema importante en la agenda, y obviamente si no se logra avanzar debe haber problemas vinculados, que quería consultar más allá, si es un tema de costo, o si es un tema, algún otro tipo de restricción, digamos, para que todavía no se haya logrado esta unificación de los dos sistemas, y aunque veo que la idea es pasar esa unificación. Entonces yo creo que no se les pasaría capaz a ustedes para que fueran contestando estas preguntas, y yo voy recogiendo las preguntas de los panelistas, si les parece. Bueno, muy bien. Particularmente me voy a detener en intentar responder la pregunta que refiere al decreto recientemente aprobado, que establece un periodo ventana de un mes para
para ir a buscar a las familias y a los niños y adolescentes para ofrecerles una oportunidad de inserción en el ámbito educativo. Particularmente, este decreto yo creo que uno de los elementos positivos que tiene es que justamente busca dialogar y comprender la situación de vida de las familias y de los beneficiarios y no establecer un mecanismo inmediato que penalice el no cumplimiento de la condicionalidad, sino que asume la responsabilidad el Estado y por lo tanto asume la responsabilidad de construir una respuesta abriendo un periodo a los efectos de la integración a los ámbitos educativos y de esa manera cumplir con la obligación de garantizar el derecho a la educación. En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Social viene trabajando con la ANEP, con la Administración Nacional de Educación Pública, con sus distintos organismos, con la educación media, técnico-profesional y con secundaria, los dos organismos responsables de la educación media en nuestro país, y con el Ministerio de Educación y Cultura, en el diseño de distintas estrategias que van a poner en juego, sobre todo, la presencia que tiene el Ministerio en territorio. El Ministerio de Desarrollo Social tiene en todo el territorio nacional distintos programas que están asociados a la integración educativa, son programas coejecutados con los actores de la educación, al mismo tiempo que tiene los denominados programas de proximidad. Son programas, me refiero al programa Uruguay Crece Contigo, al programa Cercanías y al programa Jóvenes en Red. Son tres programas que están dirigidos a familias que están en situación de vulnerabilidad, a jóvenes que están desvinculados de los ámbitos educativos y laborales y a la primera infancia. Y desde estos dispositivos que tienen una fuerte presencia en territorio, al mismo tiempo que incorporando a los programas coejecutados con la educación, se van a establecer las estrategias específicas para tomar contacto con las familias y ofrecer una alternativa para la revinculación. Esto supone una ingeniería especial y muy compleja, pero que supone atender el caso a caso. Creo que acá hay un desafío de construir también trajes a medida, digamos, en la construcción de las respuestas y por lo tanto el desafío está planteado. Seguramente el tiempo es algo que tendremos que valorar, si es suficiente un mes para construir una alternativa. Lo cierto es que a partir de la identificación de las situaciones de las personas que están desvinculadas de los ámbitos educativos y que no están cumpliendo con la condicionalidad, se van a activar entonces protocolos que van a vincular a la institución educativa y los programas de proximidad o los programas de integración educativa coejecutados en el despliegue de estrategias específicas. Hoy estamos en ese proceso y seguramente cuando esto se eche a andar vamos a tener como más elementos para poder compartir con mayor claridad cuáles van a ser los protocolos específicos, ¿no? Insisto, creo que acá hay un trabajo más de construir un traje a medida, estableciendo y atendiendo muchas veces las dinámicas territoriales y las dinámicas de las presencias de cada uno de los programas. Esta es la articulación institucional que estamos procesando y desde ahí se van a construir las respuestas de revinculación con los ámbitos educativos. Muy bien, respecto a otras interesantes preguntas que hacía Verónica, ¿qué restricciones hay para que los beneficiarios dejen de serlo? Bueno, una justamente tiene que ver con esto de las condicionalidades y los mecanismos que hoy están previstos y la polémica que hay con este tema, que es un tema de debate a la hora de ir perfeccionando el sistema y el régimen de asignaciones familiares. Sistema, digo yo, porque está compuesto por dos regímenes. Y otro tiene que ver con los ingresos monetarios de los hogares. Si yo hablaba en una transparencia, se hablaba ahí que para tener el derecho, el ingreso per cápita del hogar tiene que ser, creo que eran el equivalente a $232. Si la persona está en el mercado formal de trabajo, es decir, el BPS captura sus ingresos, y la de su cónyuge probablemente también, y la suma de los ingresos del hogar hace que, dividido por la cantidad de personas, sea mayor a $232, bueno,
ahora se ha establecido que haya un promedio de un año para atrás para que se supere. Antes era automático, digamos, pasaba un mes, lo cual daba mucha volatilidad al sistema de bajas e ingresos. Ahora se hace un promedio de un año, y si pasado el promedio de un año se supera ese nivel, esa cota, bueno, también se suspende la asignación familiar, lo cual es un tema a atender a la hora también de ir perfeccionando el sistema, porque si uno se pasa un poco del límite, digamos, pierde un beneficio que es importante, y esto estaría ocasionando, entre otras cosas, si ustedes ven la gráfica de beneficiarios de las asignaciones familiares, van a notar que en los últimos años hay un leve descenso de los beneficiarios que tienen que ver fundamentalmente con la mejora de la economía, que ha hecho que los ingresos de los hogares uruguayos se haya elevado en términos reales constantemente del año 2005 a la fecha. Este es otro tema que también plantea como desafío, digamos, vamos a seguir manteniendo esta condicionalidad, o pensamos que la asignación familiar de una perspectiva de derechos sigue acompañando y no solo tiene que ver con combatir la vulnerabilidad social y la extrema pobreza, sino que también tiene un rol importante como un sistema de transferencias a la hora de la igualdad o la equidad en el país, y como forma de hacer un país con una mejor distribución del ingreso. O sea que la pregunta se conecta inmediatamente con los desafíos. Respecto a una pregunta más puntual que tiene que ver con la actualización, ambos beneficios, la de la asignación familiar tradicional y la de la asignación familiar de plan de equidad, tienen mecanismos previstos de actualización que son distintos. La primera se actualiza por el crecimiento del índice medio salario nominal, y la segunda por la inflación. O sea que no se van a actualizar igual, porque cuando los salarios sean mayores que la inflación, es decir, cuando crezca el salario real, la primera, la tradicional, se va acercando a la del plan de equidad. Este es un mecanismo de cierta inconsistencia que también está planteado en los desafíos hacia la unificación de los dos regímenes en un solo sistema. El SIAS, el sistema de información informático que reúne información sobre las distintas políticas sociales y los beneficios que tiene cada individuo de la sociedad uruguaya respecto a los beneficios de las políticas sociales, bueno, tiene una base que se va actualizando todos los meses, está actualizada. Lo que no se actualiza en este caso son las condiciones de las distintas variables que se han relevado para dar el derecho a la asignación familiar, que son variables muy difíciles de obtener, digamos, o de actualizar mensualmente, porque habría que visitar a hogares que representan a más de 300.000 beneficiarios, estamos hablando de más de 100.000 hogares, todos los meses para actualizar sus condiciones de vivienda, etcétera, todas las variables que se incluyen en el famoso algoritmo que finalmente termina dando el derecho. Pero en definitiva lo que puede estar pasando es que la situación más de pobreza estructural, que tiene que ver con las condiciones medioambientales en general, de vida, educación, se mantengan, que son más difíciles de modificar, se mantengan y que hayan mejorado por los ingresos de los hogares. Entonces, esos hogares pierden la asignación familiar del plan de equidad, pero todavía se mantienen estructuralmente en situaciones de vulnerabilidad social, obviamente. Y también puede estar pasando que personas, digamos, que están más relacionadas, si se quiere, con la pobreza reciente, es decir, que incluso tengan menos ingresos que personas, que hogares que están cobrando en el plan de equidad una asignación familiar, un monto de beneficio más alto, puede ser que no tengan derecho porque si uno va a sus viviendas y las condiciones de educación, etcétera, no cumple con los requisitos del algoritmo. Entonces, puede estar dando, desde el punto de vista de la equidad, desde los ingresos, que un hogar con menores ingresos no tenga el derecho a la asignación familiar más potente, pero sí a la del sector formal. Son todas estas cuestiones, digamos, que se visualizan y que tienen que ver con este desafío de tratar de terminar unificando los dos sistemas de asignaciones familiares, que es la última pregunta que tú nos hacías, Verónica, que bueno, el gobierno, en este periodo de gobierno, seguramente vaya a haber intentos y propuestas respecto a esta unificación, que habrá que analizarlas en su momento, en su posible impacto,
y también los recursos que ella va a insumir. Lo que está muy claro es que los recursos financieros, estoy diciendo, lo que está muy claro es que si hay una unificación, el polo de atracción de la unificación va a ser la asignación familiar del plan de equidad, porque ya la asignación familiar nosotros ponemos en la transparencia ahí, digamos como que está un poco anacrónica, está quedando, inclusive por la cantidad de beneficiarios, que ya son apenas 100 y poco de mil contra los 300 y pico mil que tiene la asignación de plan de equidad. Y esos son valores monetarios más altos y obviamente que eso, sin lugar a dudas, esa unificación, por más que puede ser un proceso, que puede ser gradual, va a implicar más recursos que, bueno, que la sociedad va a tener que decir en su momento si está dispuesta a destinar para estos fines. Lo que sí hoy en el país estamos resolviendo el plan quinquenal, o sea, lo que se llama el presupuesto nacional, que en Uruguay se hace el primer año de gobierno, que nosotros estamos en este pedido, un primer año del nuevo gobierno, y que se hace un plan quinquenal presupuestal para 5 próximos años. Y bueno, una vez que esta discusión se está procesando en el Uruguay, seguramente otros temas que tienen que ver con estos, que es una prestación de seguridad social y por lo tanto no limitativa en el presupuesto, habrá que ver, digamos, los espacios fiscales y eso para una cuestión que creo que hay bastante consenso de seguir mejorando el programa de asignaciones familiares en el país. Bueno, bueno, muchas gracias. Tenemos varias preguntas que hicieron llegar los asistentes. Voy a hacer una primera ronda para que puedan contestar. No voy a poder incluir todas las preguntas porque si no, no va a dar el tiempo. Voy a seleccionar algunas. Igual las otras, preguntas se pueden seguir discutiendo en la comunidad sobre transferencias, o sea, en el espacio web, digamos, pero voy a pasar ahora a algunas de las preguntas. Ana Fonseca pregunta, en la época del PANES con el ingreso ciudadano no había condicionalidades. La ministra Arismendi decía que la sociedad y el apoyo político hacían esto posible. ¿Era esto porque era un plan de emergencia con un plazo determinado? Después otra pregunta, que es comentario y pregunta también de Ana Fonseca, que dice, ¿las condicionalidades tienen sentido si existe un diagnóstico que indique que estimulan la presencia de los niños en las escuelas? Observé en la presentación un crecimiento de entre 2 y 4% de la asistencia escolar, que no sería mucho, entonces hacer un comentario sobre eso, y si cuando no se cumplen las condicionalidades se están visitando todos los hogares para saber qué pasa, o sea, cuando se dieron de baja los hogares y se están visitando, y si el control es mensual. Y también nos hace un comentario sobre que en Brasil las condicionalidades se controlan cada 2 meses y cada 3 meses de salud. Y finalmente otra pregunta adicional que es si los pagos se hacen a través de tarjetas, de medios magnéticos. Luego tenemos una pregunta de Fabio Veras que es si hay planes para universalizar las asignaciones familiares en un futuro cercano, para hacerlas universales, y cuál es la proporción de niños que en este momento no tienen acceso a la asignación. Hay otra pregunta de Luz Rodríguez, que es cómo se complementan las AFAM con las políticas de inclusión productiva o de activación laboral, o sea, cuál es la experiencia de Uruguay en eso. Les voy a pasar estas preguntas para hacer una primera ronda de respuestas, y después hay más preguntas que se las vuelvo a pasar, si no va a ser demasiado largo. O sea que le paso la palabra a los panelistas. Las condicionalidades, perdón, estábamos sin micrófono, decía que varias preguntas hacen referencia al tema de las condicionalidades. Capaz que es difícil contestar cada una de ellas, pero sí volver sobre un comentario sobre el lugar de las condicionalidades en las asignaciones familiares. Una pregunta hacía referencia a la incidencia que tienen las asignaciones familiares en la asistencia educativa y marcaba los logros
digamos, limitados que han tenido. Yo creo que ahí las asignaciones familiares en Uruguay han demostrado que sí han permitido avanzar en términos de la asistencia a los ámbitos educativos, pero esto no necesariamente se está traduciendo en el egreso o en la culminación de los ciclos educativos. Que ese es uno de los principales objetivos que tenemos como país en términos de lograr que mayor cantidad de adolescentes y de jóvenes puedan culminar la educación media, porque tenemos una cobertura universal en la educación primaria. Ese es el principal desafío. ¿Podemos esperar que solamente a partir de las asignaciones familiares podamos cumplir con este objetivo? Yo creo que no. Creo que este, en todo caso, es un complemento y es una herramienta, es un instrumento que complementa otro conjunto de acciones que se están procesando y que se vienen desarrollando desde el propio sistema educativo. Entonces, y esto de alguna manera está vinculado con lo anterior. Yo creo que las principales transformaciones de la política pública en relación a los logros educativos tienen que estar depositadas en la oferta educativa, tienen que estar depositadas en seguir ampliando y diversificando las ofertas educativas a los efectos de poder contemplar la diversidad y las distintas trayectorias vitales de los adolescentes. Hay muchas veces la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud nos indica que en su gran mayoría los jóvenes dejan de asistir a la educación media porque se aburren, porque no le encuentran sentido a la formación, porque no le encuentran que esto esté vinculado con la posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo. Hay un desafío bien importante en términos de acercar también la cultura institucional de la educación media con las prácticas juveniles y de los adolescentes. Y esto supone, el presidente de la República, cuando inició este mandato, planteó un objetivo central en relación a la educación y habló de cambiar el ADN de la educación. Y en ese proceso estamos. Yo estoy absolutamente convencido de que las transformaciones que se van a seguir procesando, que se van a seguir profundizando, apuntan a cambiar justamente el ADN de la educación, y es ahí donde radica, creo yo, el camino para poder construir esa respuesta. Entonces, insisto, yo creo que no podemos tener demasiadas expectativas en relación a lo que podemos esperar de una transferencia monetaria en los logros educativos o en la culminación de los ciclos. Sí, este es un complemento, creo que tiene que ser concebida más como una inversión en el punto de partida de la vida, tiene que ser concebida como un derecho. Incluso existe algún estudio que creo que es de Cecilia Rosell, de la Universidad Católica, que plantea justamente que existe un nivel de desconocimiento bastante importante por parte de los beneficiarios acerca de las condicionalidades, ¿no? Creo que es un poco más del 50% de los beneficiarios no saben que tienen que cumplir con determinadas condicionalidades, y esto es un elemento importante en términos también de la comunicación de la política, ¿no? Entonces, con un nivel de desconocimiento importante, con una oferta educativa que lamentablemente sigue expulsando determinados sectores de la población, creo yo que sumarle la culpabilización, digamos, otro elemento que los excluya de acceder a la transferencia monetaria por no cumplir con ese requisito es en definitiva un elemento que yo creo que no contribuye a una adecuada focalización. Creo que ahí está puesto el debate, y por eso creo que el camino para adelante tiene que ser un camino seguramente de sinceramiento de la política. Claro está que en la discusión pública, en la discusión política, es un desafío importante en términos de poder traducir estos elementos al conjunto de la opinión pública. Por ahí me surgen como algunas de las reflexiones digamos que en torno a las preguntas que plantearon. Gabriel, capaz que te paso a vos. Sí, yo agregaría respecto a este tema, primero pasar la información de que están previstos 2 controles por año, uno a la inscripción y otro más a mitad de año para ver si se está participando, se sigue participando en la educación. O sea, no es un control mensual ni bimensual, sino más espaciado en el año.
Un segundo término tiene que ver con las condicionalidades, y yo creo que acá hay un tema más que profundo que no vamos a abordar hoy en día, pero también tiene que ver con esta nueva generación de política que crearon en los 90 y que inclusive trataban de ocupar un espacio donde en América Latina en particular las políticas universales estaban muy lejos de serlo. Por ejemplo, las políticas que tienen que ver con las jubilaciones y pensiones en muchos países en América Latina, o en la mayoría, solo llegaban a una pequeña proporción de los trabajadores. Entonces, estas nuevas construcciones de políticas que implicaban justamente las condicionalidades como un elemento de las políticas porque trataban de torcer un comportamiento que se suponía que venía equivocado y justo de los sectores más vulnerables o que no estaban en la protección social tradicional. Bueno, desde un principio del año 2005 las políticas, las características centrales de las políticas que se realizan en Uruguay es hacia la universalización. Yo creo que la definición, por ejemplo, de las asignaciones familiares, plan de equidad, que es independiente si no pertenece al sector formal o informal de trabajo, es importante desde esa perspectiva y además incluida como una prestación de seguridad social y pagada por el Instituto de Seguridad Social del país, que es el Banco de Previsión Social. Eso para mí también da una pauta de la impronta que tienen que tener los programas. En este caso, la condicionalidad de la educación para cobrar la asignación familiar es más que nada, era más visto justamente por razones, Verónica se preguntaba, ¿hay razones de economía política tras de esto? O pues, más allá de que si esa condición va a servir para integrar, para una mayor integración educativa y sobre todo resolver el problema que tiene planteado el país, que tiene que ver con la relativamente baja cobertura que tenemos en educación media, en el segundo nivel de educación, en educación secundaria. En ese sentido, creo que el PANES sí incluía, yendo a la pregunta, sí incluía algunas condicionalidades para cobrar el ingreso ciudadano, pero siempre fue un programa transitorio, porque en estas menciones que yo vengo haciendo de tender a la universalización y no crear dos sistemas de protección social, uno para pobres y otro para clase media y personas de relativos ingresos mayores, siempre fue pensado como una cuestión transitoria porque había una emergencia social, había 40% de pobreza como mostramos en los gráficos, y había que llegar rápidamente a los sectores más vulnerables, sí, y claro que en forma focalizada porque aparte venía una crisis económica tremenda y los recursos del Estado eran escasos, entonces la poco dinero que se disponía se tenía que gastar con lo más efectivamente posible. Pero entonces, no son las condicionalidades de la asignación familiar que tenemos, las condicionalidades que uno puede ubicar más como la generación de las nuevas políticas sociales de los años 90, sino que están pensadas más con la tradición de la asignación familiar. Es un tema que obviamente hay que rediscutir a la luz de las nuevas realidades que tenemos en el Uruguay. Está muy claro además que las condicionalidades ya no tienen ningún efecto para la situación de los menores que están en el primer nivel de educación, porque ahí tenemos una universalización absoluta, digamos, de la cobertura, salvo excepciones que tienen que ver más con aspectos sociales que habría que tratar más específicamente con esos hogares, porque los problemas en ese caso son de otra índole. Después había otra serie de preguntas más puntuales, Verónica, que capaz que nos las recordás. Asumimos el compromiso de la mente de responderlas. Bueno, sí, bueno, a ver, vuelvo a las preguntas.
Hay una pregunta de Luz Rodríguez sobre cómo se complementan las AFAM con las políticas de inclusión productiva o de activación laboral, con ese tipo de políticas. Y hay otras dos preguntas que voy a agregar ahora, que son también preguntas muy concretas porque nos quedan pocos minutos. Una es una pregunta de Livia da Costa, que es con relación a las condicionalidades. Quisiera discernir un poco más sobre el monitoreo, en especial quién es el responsable de alimentar el CIAS, si son funcionarios del gobierno, si es a nivel local o a nivel nacional, y si hay algún trabajo conjunto con la sociedad civil en la lógica de recoger la información que alimenta el CIAS, o sea, si hay participación de la sociedad civil. Y hay otra pregunta concreta de Mayo Boeri, que es ¿cuál ha sido la respuesta o la reacción de la opinión pública desde la creación del programa no contributivo? ¿Cómo es la aceptación del programa no contributivo entre los trabajadores del sector formal que tienen que hacer pagos de contribuciones regulares, especialmente dado que el beneficio del pilar no contributivo es más alto que el beneficio del pilar contributivo? O sea, que eso genera un problema de aceptación entre los trabajadores formales. Les paso la palabra a los panelistas. En relación al vínculo de las asignaciones familiares con las políticas dirigidas a la inserción en el ámbito laboral, en el ámbito productivo, vale decir que hay un desafío planteado en términos de la articulación de las asignaciones familiares con el conjunto de las políticas en términos de procesar un egreso, digamos, para pensar de alguna manera si es que es posible pensar en un egreso de las asignaciones familiares. No existe, digamos, una estrategia específica que vincule recibir la prestación y que eso esté vinculado a una trayectoria de inserción en estrategias de inserción en el ámbito laboral o de formación, digamos, específica. Lo que sí existe es un conjunto de políticas, como hoy mencionábamos, por ejemplo, el INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que es uno de los organismos responsables de desarrollar políticas de formación y de inserción en el mundo del trabajo, o los centros públicos de empleo, una herramienta de intermediación laboral, en fin, y otro conjunto de organismos y de políticas que se dedican a esto. La articulación entre las transferencias monetarias, entre asignación familiar y estas políticas es un desafío, digamos, es algo que no, digamos, hoy no existe, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a esa pregunta. Después había otra que refería al CIAS, que lo va a contestar Gabriel, y había alguna otra más. Los beneficios, los distintos beneficios. La aceptación por parte de los trabajadores formales. No conozco ningún estudio que señale particularmente eso. No sé vos, Gabriel, si conoces, yo no conozco ninguno. Yo tengo una reflexión, sí. Yo creo que se evitó el problema que muchas veces se da, esa confrontación entre determinadas políticas que atienden más a los sectores más vulnerables y supuestamente, teóricamente, con la discrepancia que puede traer la clase media, porque parte de los recursos que se pagan por el impuesto van a dar. Ahí yo creo que en este caso eso no existe en Uruguay, porque justamente cuando se planificó, se resolvió salir del plan de emergencia. Una de las salidas del plan de emergencia era justamente la asignación familiar Plan de Equidad, que entre otras razones se diseñó que fuera la asignación familiar, porque así existe una cultura en Uruguay que tiene que ver con el origen también del nacimiento de la asignación familiar, que decíamos hoy en el año 43, que surge desde abajo de la negociación colectiva. Hay una cultura de aceptación a la asignación familiar como programa y como un beneficio que ayude a los hogares al mantenimiento de sus menores o sea, culturalmente era algo muy aceptado socialmente en Uruguay por los distintos sectores sociales. Entonces, si bien este beneficio, que
distinto, que se pagan un lugar y otro, o sea, en el plan de equidad mayor que en el sector contributivo, yo creo que es un problema que tiene el actual sistema de asignaciones familiares al subsistir, a coexistir los dos regímenes, y que para mí eso ya está un poco obsoleto. No ha generado un problema social importante porque no ha generado demasiada discrepancia, al menos por ahora, ¿no? Pero yo creo que es un tema a atender, y es una de las, cuando se habla de la unificación de los dos regímenes de asignación familiar, uno de los puntos centrales tiene que ver con esta desigualdad entre los beneficios entre un sistema y el otro. Respecto al CIAS, el CIAS está conformado por los organismos y las agencias que tienen que ver con las políticas públicas, los ministerios, salud, trabajo, MIDES, y las agencias también como el Instituto de Seguridad Social, el BPS, el Instituto Nacional de la Infancia y la Adolescencia, y son ellos a que se establece a través de una coordinación técnica que estos organismos, digamos, proveen de los datos al CIAS, que luego son procesados, y luego cada uno de estos organismos pueden disponer de estos datos. Fíjese que ahí hay datos sobre las personas, ¿no? O sea que hay ciertos rigores que hay que mantener, que tienen que ver con el tratamiento de esos datos, porque tenemos datos sobre personas, digamos, sus niveles de prestación social, los beneficios que reciben, o sea, hay cierto trato de reserva de esos datos, y por lo tanto es una articulación de las agencias que tienen que ver con las políticas sociales y no con la sociedad civil en este caso, donde sí, la relación del gobierno con la sociedad civil está planteada en infinidad de instancias, algunas de las cuales Matías presentaba cuando hacía la introducción al tema. Bueno, muy bien, muchas gracias a Gabriel y a Matías, y también a todos los asistentes a la reunión. Estamos sobre la hora en que tendremos que estar cerrando el seminario. Las preguntas que no pudieron ser contestadas, o aquellos aspectos que se quieren seguir discutiendo, hay un espacio en la comunidad online sobre transferencias a la infancia que permite seguir esta discusión. Y bueno, estaríamos cerrando entonces por aquí, y de nuevo muchas gracias a los panelistas y a los asistentes. Muchas gracias.